En primer lugar, me gustaría comenzar a grabar la sesión. Y lo primero que me gustaría mencionar es la fecha. Yo les envié este correo hace un poco menos de una hora, de hecho 56 minutos. Le envié el correo a todo el curso: Jessica, Esteban, Elian, Josefina, Martín, Ana, Berenice, Carolina, Amparo, María Ignacia, Sergio, Rosa, Nicole, Antonia, Marco, Kiara, Valentina, Loreto, Paula, Juliana, Bastián, Juan Pablo, Alejandra, Miguel, Francisco, Airán, Mayra, Felipe, Constanza, Isaac, Marilén, y también le envié el correo a la ayudante Nancy. Así que todo el mundo está, o todo el mundo debería estar consciente de cuáles son las fechas del curso. Sin embargo, las voy a mencionar nuevamente. Considerando el cierre del semestre, consideraremos, oye, ahí hay un error de escritura burdo, bien burdo. Considerando el cierre del semestre, consideraremos las siguientes fechas. El curso culmina en términos de contenidos hoy, jueves 12 de agosto. Hasta aquí llegamos nosotros. Pudimos este semestre, y aprovecho también de felicitarles a ustedes, sobre todo a quienes se conectan a clases, completar lo que normalmente se ve en un curso de Geometría 1 y además ir un poco más allá. Y eso para mí es motivo de alegría, porque han tenido en general un desempeño bastante positivo. Yo diría que la principal falencia, ya que vamos a hablar de, o quisiera hablar de defectos y virtudes, la principal falencia es la participación. Participa poca gente, pero aquellos quienes participan, yo se lo agradezco muchísimo. La PEP 3 será el miércoles 18 de agosto, como todas las otras PEP. Estoy terminando de revisar la PEP, hoy día estuve revisando hartas cosas. Yo diría que ya voy a la mitad de la pregunta 3 y me faltaría la pregunta 4 ya para revisarla. ¿Ya? El último taller se los voy a entregar el 19 de agosto, es decir, la próxima semana, después de la PEP 3. Será grupal y tendrá entrega máxima de una semana. O sea, usted lo va, si se entrega el 19 de agosto, o sea, si se lo doy yo a usted el 19 de agosto, lo vamos a entregar el 26 de agosto. La PEP recuperativa será ese martes 24. ¿Quiénes dan la PEP recuperativa? Todo el mundo que quiera subir su nota en una PEP, que faltó una de las pruebas, etc. No hay requisito para darla, por lo menos yo. Recuerde que hay estándares mínimos que establecen los protocolos de la universidad para los profesores. Eso es lo mínimo que debemos nosotros garantizar. Si hay algo más que nosotros quisiésemos garantizar o avanzar en alguna otra materia, bueno, eso es criterio de cada profesor. Mi criterio me indica que esa PEP debe ser una instancia para que quienes hayan tenido un impasse en alguna evaluación y sientan que su rendimiento no es el que realmente debería ser, porque tuvieron algún problema, o que no alcanzaron a estudiar lo suficiente, sea cual sea el motivo, merecen la oportunidad de demostrar aquello. Así que el 24 sería la PEP, y el examen de suficiencia, como las notas, como ustedes van a entregar el 26, el taller 3, a esa altura del semestre, del mes, Nancy ya nos va a tener todas las notas de ayudantía. Durante estos días usted va a saber si da o no da el examen. Ese examen lo dan poquitas personas siempre, y lo aprueban también poquitas personas, y yo diría que tiene un porcentaje de aprobación el examen de entre un 30 y un 40%. O sea, de cada 10 personas que lo dan, 3 o 4 lo aprueban. ¿Ya? Porque es muy raro que un estudiante que sepa llegue al examen. Es muy raro. Para estar ahí dentro de las fechas, porque el viernes 3 tengo que tener todas el acta de calificaciones arriba. ¿Ya? Significa que una vez que yo tenga las notas completas del curso, les voy a informar por correo electrónico que en el aula virtual están todas las notas, y usted va a tener un plazo de no más allá de 24 horas para revisar sus notas
y hacer los reclamos pertinentes en caso de que haya algún error con alguna nota. Más allá de eso, ustedes saben que no se debe esperar. ¿Ya? Así que, dicho eso, dudas, preguntas, quejas, reclamos, opiniones. Número de integrantes para el taller final, 3 a 5 personas. Entre 3 a 5 personas. Si les va peor en la prueba recuperativa, bueno, sus otras notas no se cambian. No se cambian. Exacto, las notas de ayudantía son los controles. Supongamos, María Ignacia, que yo tengo un 3 en la primera prueba, un 4 en la segunda y un 5 en la tercera. Es una nota X. Voy y en la recuperativa me tengo un 2. No se cambian esas. Quedo con el 3, el 4 y el 5. ¿Ya? Profe, otra pregunta. Dígame. Este día tenemos prueba de fundamentos. Entonces, ¿cómo lo podríamos hacer? Porque puede que nos tope. Fundamento, ¿el día? ¿Qué día? El martes. El ¿Se pueden martes. corroborar mis compañeros? Eso fue lo último que dijo el profe. No sé si habrá cambiado la fecha. ¿Quién es el profe de fundamento? Disculpen. Héctor. Héctor. Héctor Silva. Sí. Ya. No, mira, yo no me voy a complicar con Héctor. Si toman las pruebas, me avisa, porfa, me avisa algún representante o alguna representante del curso, profe, topa, yo hablaré con Héctor y vemos quién de los dos cambia la prueba. Yo no tengo ningún problema en vez del martes hacerla el miércoles. No veo ninguna. Yo lo hice el martes como para tener un día más para revisar, pero nada más. ¿Vale? Así que si topa, confírmenlo porfa, me avisan después por correo y yo me contacto con él. Con don Héctor. Ya, profe. Con don Héctor. Entonces, nosotros estamos con el apunte 16. Entonces, quedamos el día de ayer con esta idea que yo voy a dejar como problema propuesto. Ya, no quiero dar esta respuesta. Ayer avanzaron harto, ya, pero el resto es solo trabajo algebraico, porque ¿con qué quisiera terminar con curvas en el espacio, o sea, con curvas en el plano euclidio, o sea, en el plano cartesiano, que están representadas por ecuaciones de segundo grado. Curvas en el plano representadas por ecuaciones de segundo grado. Me sigue marcando esto en portugués. Oye, una vez que se me ocurrió, bueno, no es que se me ocurrió, tuve la necesidad de revisar artículos científicos en portugués y a veces me cambia aquí el tema. Voy a abrir GeoGebra, como siempre, y quisiera dar una idea respecto a lo que uno muestra a los estudiantes en educación media. Porque este tema de las ecuaciones de la recta, ecuaciones de la circunferencia, ecuaciones de la ecuación vectorial, etc. Todas estas ecuaciones que representan algebraica y que representan curvas en el plano, los estudiantes no lo aprecian
o no le dan el valor que deberían darle. Por ejemplo, yo siempre cuando me toca ver ecuación de la recta, parto con la siguiente pregunta. ¿Cuáles son todos los puntos del plano cuya suma es igual a 3? Y ellos te van a ir diciendo, por ejemplo, profe, sirve el 1,2, el 2,1, el 3,0, el 0,3. Lo primero que te van a decir es, luego tú insertas la semillita matemática y le dices ya, y el menos 1,4, o el 4, menos 1, ¿cierto? Y aquí, ojo, con el error epistemológico, no de eso los ejemplos enteros, porque diga, ya, y si tengo el 2,5 y el 0,5, ¿me sirve? O el 2,99 y el 0,01, también me sirven, y esos puntitos están, ese puntito está por acá, el H. 2,99, no, por acá. Por aquí está ese puntito H. Y ellos ya notan que generalmente, o sea que es posible, o que al parecer todos estos puntos forman una recta. Entonces uno después le pregunta a GeoGebra que te diga cuáles son todos los puntos x, y tales que x más y es igual a 3. Y estar en esa. Después les propone a los estudiantes complicar aún más la expresión. Por ejemplo, x más y dividido 2 igual a 1. Y ellos notan que hay una recta. Y si yo pongo, por ejemplo, el triple de x menos 6 veces y igual a 5, y aparece una tercera recta. Y lo primero que supone el estudiante, cuando se está enfrentando esto por primera vez, es que todas las ecuaciones generan una recta. Todas. Todas las ecuaciones con x y con y generan una recta. ¿Y por qué los estudiantes suponen eso? Porque todos los ejemplos que les damos son ejemplos de rectas. Y trabajamos la ecuación de la recta, y comienzo con la ecuación de la recta, y presento la ecuación de la recta. No les doy primero una introducción que es lógica, que es obvia, de preguntarme, ¿todas las ecuaciones de dos variables representan una recta? Todas, absolutamente todas. ¿Por qué? Porque todas las ecuaciones que se van a imaginar los estudiantes son ecuaciones en primer grado para x y para y. Por ejemplo, x más 5y igual 1. Se van a imaginar siempre eso. Pero si tú invitas a tus estudiantes a que compliquen un poco más el asunto, a que piensen en cualquier tipo de ecuaciones, por ejemplo, x dividido y igual 1, ahí uno dice, mira, también es una recta. Pero si x por y es igual a 1, y ya hay una diferencia, hay un cambio, hay algo que ocurre aquí, epistemológicamente hablando. Hay una ecuación en donde x e y están con exponente 1, pero que no es una recta. Y si entonces le das otros ejemplos similares, por ejemplo, x menos 1 por y más 1 igual a 3. Y van a notar los estudiantes que se parece un poquito al anterior, ¿cierto? Se parece bastante. Pero si aparece, por ejemplo, un x cuadrado más su menos y al cuadrado igual a x, y mira, x cuadrado menos xy, o sea, x cuadrado menos y cuadrado igual a xy, son dos rectas que se intersectan en el plano, o sea, que se intersectan en el origen. Y ahí tú ya, al mostrarle a los estudiantes que, por ejemplo, la ecuación y igual a 3x cuadrado más 1 genera, de hecho, una figura que un estudiante de enseñanza de octavo básico, de primero medio, no necesariamente conoce o sabe nombrar, pero inmediatamente se da cuenta que no es circular,
que no es un pedacito de una circunferencia, una sección circular, y que tampoco es una recta. Entonces ya puedes hablar de curva en el espacio, en el plano. Y ahí, si tú quieres sorprender un poquito más a los estudiantes, puede, no sé, aparecer con las funciones trigonométricas, coseno de 2x menos 1. Y ellos van a ver, ah, mira, todas, o sea, existen expresiones matemáticas, expresiones algebraicas que generan cosas bastante para los estudiantes, no para usted que es estudiante universitario, para los estudiantes que son bastante llamativas, por decirlo de alguna forma. Entonces, la invitación aquí, que estoy haciendo ahora, es a, cuando usted trabaje en primero medio, o en el curso que le toque, por primera vez, la ecuación de la recta, nunca comience con la ecuación de la recta. Comience invitando a sus estudiantes con distintas ecuaciones de dos variables, a que ellos averigüen cuáles son los puntos del plano que cumplen con esa condición, para que ellos entiendan que una ecuación de dos variables, su representación algebraica en el fondo son todos los puntos del plano que cumplen con la ecuación como si fuese una condición. Ya. Dicho eso, yo quería hoy día ver estas curvas del plano representadas por ecuaciones de segundo grado, o sea, lo que nos referimos a las conocidas funciones o a las conocidas como secciones cónicas. ¿Y por qué como secciones cónicas? Y aquí voy a abrir la vista en tres dimensiones. Porque aquí tú puedes, esfera, prisma, un cono. ¿Qué me pide el cono? Selecciona el centro de la base, el vértice y luego el radio. Por ejemplo, ya lo vamos a entrar aquí. Y el radio, por ejemplo, 2. Aquí tengo mi conito. A ver, aquí tengo mi conito. Me parece que es un poquito... Ahí se ve mejor el conito. Entonces, si yo genero el plano y vamos a aquí a poner los respectivos deslizadores de E, F y G. Generamos la ecuación de X más E, Y igual a FZ, por ejemplo. El G ya no me sirvió. Tengo con esto la ecuación del plano, ¿cierto? Una ecuación de un plano. Y fíjense que si buscamos, donde tengo ecuación, aquí, intersección entre esto y esto. Si buscamos la intersección entre un cono y un plano en particular, un plano, por ejemplo, se nos puede dar, ¿qué figura es esa? La que aparece aquí. ¿Alguien me puede decir qué figura es? La elipse. Oye, que tiene que poner el signo de interrogación, porque de verdad te imagino en clase diciendo, ¿la elipse? ¿La elipse? Sí, es una elipse. O sea, un plano, este plano genera una elipse. Pero mira, voy a mover un poquito los parámetros. Vamos a poner 0, y aquí vamos a poner 0. Y fíjate lo que se genera cuando el plano es el plano XY, aquí. ¿Qué se generó? Dos rectas que se están intersectando en el vértice del cono. ¿Ya? Entonces, vamos a poner este como 0. Y fíjate, cuando el plano es paralelo a la base del cono, ¿qué figura se genera?
una circunferencia. Muy bien. Ahora vamos a hacer que este plano sea, voy a poner 0 aquí. Bien, necesito, ya tengo la ecuación del plano, interseca, donde tengo aquí, este plano, igual a fz, vamos a poner un factor extra, un deslizador extra, que va a ser este h. Así puedo sumar h. Les voy a pedir un segundito, mientras tanto voy a dejar girando la figura. Espero que no se hayan mareado demasiado. ¿Pero qué figura es esa? ¿Qué figura es esta? La parábola. Y si tengo un cono aquí, mira, voy a poner el conito ahí, y vamos a hacer otro conito. El primero del cono es el centro de la base, el vértice y luego el radio. Ya, por aquí, y luego el radio, que va a ser 2, igual que el otro. Pero este 1, 2. Ahí, mira, tengo dos conos, no, todavía no son iguales. Ahí me parece que son iguales, ¿o no? Tampoco. Ahí. Ahí los conos son iguales. La intersección de este plano con este conito. Y fíjate. ¿Ahí qué figura se hace cuando tengo dos conos? Una hipérbola. Es decir, la recta, la circunferencia, la elipse, la parábola, la hipérbola, todas son secciones cónicas que provienen de intersectar dos conos con un plano. De hecho, GeoGebra, el símbolo de GeoGebra, que es este, en el fondo es esta herramienta, la cónica que pasa por 5 puntos. 2, 3, 4 y 5. Y dependiendo de cómo son estos puntos, fíjate, por ejemplo, si tengo 3 puntos que son colineales, se generan dos rectas. Dos puntos, a ver aquí, si los puntos forman un cuadrado, ahí, ahí. Fíjate, mira, tengo todas las posibles cónicas. Entonces veamos
¿Cuáles son estas propiedades algebraicas de las funciones cónicas? Para eso vamos a hacer una pequeña definición. Acercarme un poquito al texto. Sean la recta L, nosotros sabemos ya definir una recta, un punto F que no está en L, un punto fuera de ella, y un número positivo E, y un número, vamos a decir, real, E mayor que 0. ¿Ya? Denotando por P un punto cualquiera del plano, y Q su proyección ortogonal, proyección que también podríamos obtener. ¿Ya? Recuerden que la proyección ortogonal está definida en geometría euclidiana, pero nosotros ya sabemos cómo determinar una recta perpendicular. Tenemos esas herramientas. ¿Ya? La proyección ortogonal sobre L, el lugar geométrico, otro error de que por lo menos se dio con mi formación. Yo no supe bien lo que era un lugar geométrico hasta que llegué a la universidad, porque pensaba que los lugares geométricos eran las secciones cónicas. Porque me presentaron lugares geométricos y los únicos ejemplos que me dieron fueron de secciones cónicas. De los puntos P, tales que PF sobre, vamos a poner esta ecuación aquí para que se vea solita muy bien, sobre PQ sea igual a E. ¿Ya? Se llama cónica de directriz L, directriz L, y excentricidad E. Veamos geométricamente. Tenemos entonces una recta. Para definir esa recta vamos a usar dos puntos, cualquiera. Ahí tengo una recta. Esta será nuestra recta L. ¿Cierto? Un punto F fuera de ella. Lo vamos a renombrar por F. Luego, la proyección, un punto P cualquiera del plano. Un punto P cualquiera del plano. Y Q, la proyección ortogonal. ¿Qué significa proyección ortogonal? Que si yo hago la recta perpendicular, obtengo el punto Q. ¿Ya? Así que aquí puedo ya prescindir de tener esta recta, porque voy a tener su proyección ortogonal. Y nos vamos a dar un punto E, o sea, un valor E, que va a ser siempre mayor que 0. Así que entre 0 y 5, ¿ya? Sí, entre 0 y 5, ¿ya? Va a ser siempre mayor que 0. Entonces, yo tengo que buscar todos los puntos cuya división de distancias sea E.
entre F de P a F, es decir, esta distancia, de P a F y de P a Q. Tengo que cada vez esta división sea igual, por ejemplo, a 1, marcar el punto. Propiedades del objeto. Veamos. Color ya, estilo, vamos a poner segmento, lo mismo, segmento. Oh, dejé de compartir pantalla, perdón. Básico, sin etiqueta. Sin etiqueta. Vamos a poner aquí un número que vamos a llamar R de razón igual a H sobre I. ¿Cierto? 1,18. Entonces voy a buscar aquí de tal forma de que sea 1, por ejemplo. Por ejemplo, ese me sirve. A ver. Pero aquí debería darme la opción. Una parábola, por ejemplo, una cónica que pasa por 5 puntos, claro. La distancia entre P y F y la distancia entre P y Q. ¿Qué significa eso en términos de algebraicos? Cónica de directriz F. ¿Ya? A su vez, llamamos D a la distancia ortogonal de F, pero de F mayúscula, a L. ¿A qué me refiero? Esta distancia es llamada D. Entonces, a veces la distancia D puede ser mayor o menor, dependiendo de dónde está este punto. Entonces, dependiendo de dónde está F y cuánto vale E, será el tipo de cónica que vamos a tener. ¿Ya? Toda cónica es simétrica con respecto a la perpendicular trazada desde la perpendicular trazada a L desde F. Es decir, independiente de la cónica que tengamos, esa cónica será simétrica respecto a esta recta. ¿Ya? Será simétrica respecto a esta recta. Por esta razón, llamamos a esta recta eje focal. ¿Sí? Lo vamos a llamar eje focal. Si C, vamos a denotar así, C, D, es igual a D de F hasta L, es una cónica. O sea, para tener una cónica necesito el eje focal y la recta, L.
un punto P perteneciente a la cónica debe ser tal que, y aquí es donde me gustaría ver que lo siguiente, que si P está en la cónica, ¿ya? Si P está en la cónica, eso significa, si solo si, la distancia entre P y F es igual a la distancia entre a E veces la distancia entre P y L, ¿cierto? Y eso lo obtenemos de aquí, de esta expresión. Ahora, ¿qué significa esto? A su vez, y solo sí, y me voy a dar esta siguiente libertad. Hablar de segmento al cuadrado. F al cuadrado menos E al cuadrado por Q al cuadrado es igual a 0. O sea, eso debe ocurrir. Esos dos segmentos al cuadrado sean 0. Restados uno con el otro. Y eso ocurre si solo si x cuadrado más y cuadrado. Bueno, antes de esto, evidentemente, cuando hablo de x, y me refiero al punto P. X cuadrado más y cuadrado menos e veces e cuadrado x menos d al cuadrado. Veamos esto algebraicamente. Un segundito. Entonces, mira, acá algebraicamente tenemos que, bueno, para nosotros este K sería el D. Y este otro segmento I sería el PQ. Y este es la instancia de PAF. Entonces, si vemos todos los X cuadrados más Y cuadrados menos E, que sería, bueno, aquí simplemente E al cuadrado por X menos K al cuadrado, igual 0. Si muevo el E, se me da por acá, en el cercano al origen. Si muevo este puntito, fíjate, si muevo este puntito, no va a cambiar mucho este PS, que este P no tiene nada que ver, pero si muevo esta recta, también va a cambiar estas rectas son perpendiculares. Si tengo por acá, si este puntito está del otro lado, si el E es muy grande, si el E es más pequeño, y me genera solamente secciones cónicas, que esto es una gran elipse, con el menor que 0, o sea, menor que 1 es una elipse,
con e igual 1, fíjate que es una parábola. Con e mayor que 1 es una hipérbola. Y uno dice, ¿y la circunferencia cómo aparece? Bueno, la circunferencia ocurre es raíz de, ¿no? Esto sigue siendo esto sigue siendo una elipse. Entonces, dependiendo de todos los posibles casos en donde estemos, es la cónica que vamos a tener. Este P y este Q en realidad nos están representando algo que gráficamente no se ve. ¿Ya? Entonces, no quisiera avanzar más con esto, sin embargo les voy a subir un apunte que no va a entrar en la PEP, una vez que hayan dado la PEP, sobre el resto de contenidos que entran, digamos, con las funciones cónicas. ¿En qué nos vamos a centrar en la PEP? Ya que va a ser un poquito difícil que veamos todo lo relacionado con las secciones cónicas. Voy a escribir ese apunte y se los voy a enviar, porque igual es harto, pero para que quede para después, y bueno, y lo voy a dejar también como apunte del curso para cursos que vienen. ¿Ya? Hay varios tipos de elipse, varios tipos de parábola, de hipérbola, etc. ¿En qué creo que se tiene que centrar usted? Primero, la última parte sobre cómo se relacionan los polígonos regulares y la circunferencia, qué relación hay entre ellos, y cómo se calcula el área y el perímetro de la circunferencia a partir de esta aproximación que hacemos en el infinito con polígonos regulares. Lo segundo, que creo que debería usted centrar su estudio de cara a la próxima evaluación, es en la medición de ángulos. Nosotros dimos una forma de medir ángulos, pero hubo muchas cosas que no demostramos. ¿Ya? Por ejemplo, que el ángulo recto mide 90 grados, que los ángulos interiores de un triángulo equilátero miden 30 grados, que el ángulo, que hay ciertas relaciones métricas que se dan en el triángulo equilátero o en el triángulo isósceles a partir de esta medición en grados. Tenga muy claro la medición tanto en radianes como en grados sexagesimales. Eso es súper importante también para lo que usted va a trabajar. Tener claro cuándo estamos hablando de grados sexagesimales y cuándo estamos hablando de radianes y qué implicancias tiene una y otra cosa. Y por último, en temas de ejes coordenados, rectas paralelas, rectas perpendiculares, la ecuación de la recta, cómo se define la ecuación de la circunferencia, etcétera. Problemas, por ejemplo, como el que quedó propuesto aquí y que no terminamos el día de ayer. ¿Ya? Voy a subir así, tal como está este apunte, al aula virtual. Virtual. Las clases de ayer y de hoy van a quedar hoy en el aula virtual, pero hoy bien tarde, porque yo termino, por ejemplo, termino esta clase y empiezo otra, entonces hay poco tiempo como de entre una y otra clase de subir, digamos, porque me gusta subir eso, poner una portada, igual que quede más o menos ordenado. No es llegar y subir la clase, por lo menos para mí no es llegar y subir la clase. Me quedé con la sensación, sin embargo, de que esta última parte, a lo mejor, dado que era la primera vez que yo la veo en el curso, pude haberla planificado mejor, sobre todo esto de las funciones cónicas. ¿Ya? Voy a estar subiendo eso ahora mismo.
A ver, me preguntan en el chat, Berenice, entonces lo que vimos hoy también entra en la PEP 3. A ver, lo que vimos para construir esa definición de cónicas, que a mí me parece que no es del todo completa en términos didácticos, porque habría que ver cómo esa definición de cónica se aplica para la parábola, para la circunferencia, etc. Yo creo que la definición propiamente tal, no, pero sí los mecanismos que utilizamos para construirla, ¿ya? Como uno, por ejemplo, puede calcular la proyección ortogonal de una recta, que son cosas que no he visto en clases, pero que ustedes sí tienen las herramientas como para resolverlos, ¿ya? Una cosa es algo que nosotros ya hemos visto textual en clases, pero otra cosa es que se hayan entregado en clases las herramientas para que usted pueda resolver algo. Y esa es la gran diferencia entre la escuela y la universidad. Aquí se le entregan herramientas y usted resuelve. No se hace una cosa en clase para que después uno lo pregunte tal como lo hizo en clase, ¿vale? Así que yo me centraría más que nada en los métodos, ¿ya? También entre geometría escolar. A ver, habíamos dado cuáles eran los capítulos como para geometría escolar para la tercera PEP, que era el capítulo sobre circunferencia y el capítulo sobre polígonos. ¿Ya? Estudio, chicos, chicas, esos capítulos de ese libro son súper cortos en términos de contenidos. Tienen harto de ejercicios, por eso son hartas páginas. Pero en el fondo son cosas que se supone que cada uno de ustedes sabe y que ahí igual me gustaría que repasaran. Pero como no hay tiempo en el curso para repasarlo, yo lo dejo como parte del estudio autónomo de cada uno de ustedes. ¿Vale? Dicho eso, ¿alguna otra pregunta, duda, comentario? Técnicamente el curso lo vamos a cerrar el 26 o la próxima semana con el último taller de GeoGebra, en donde les voy a dar, digamos, este trabajo final en grupo, que tampoco va a ser muy largo, pero que sí va a implicar que usted aplique lo que sabe sobre geometría y lo que sabe sobre GeoGebra. Eh, y, y se nos acaba el curso. Sí, la última clase en la que nos vamos a conectar va a ser el jueves, para darle las instrucciones del taller de GeoGebra. La última clase de contenidos es hoy, y nosotros nos estaríamos viendo el miércoles para la PEP. Para la PEP. No me di cuenta de eso, Carolina. Yo te agradecería mucho que me mandes un correo. Es que los correos yo no los leo o no los marco como leído hasta que no resuelvo aquello que dice el correo. Entonces, para mí es una forma de recordar. Porque si le subí la de otro curso, ¿y qué cosa subí? Significa que lo viste, ¿eh? Eso está muy bien, Carolina. ¿Qué subí? Que me dice la Carolina por interno que subí una clase de otro ramo al campus. Y llego también clase en otra universidad. Hago un curso de geometría, pero centrado a los paradigmas didácticos que están detrás del trabajo geométrico en la escuela. Pero en YouTube, o sea, puse mal el link. Ya, tiene una solución sencilla. Voy a ir a revisar ahí eso apenas me dé el tiempo. Chicos, profe, dice aquí, no gracias a ustedes, Valentina. Ya, yo diría que el martes tómense un descanso antes de la P. ¿Ya? Y yo también quisiera ese día no conectarme, a menos que haya un grupo de ustedes que quisiera hacer clase de consulta ese día. Me avisan por correo y nos conectamos normal a las 8 de la mañana, de 8 a 9, resolvemos dudas, pero piénsenlo igual primero, ¿vale? Nos vemos, cuídense.
Pórtense bien, acuéstese temprano, hágale caso a la mamá. Casa sí, calle no. Alcohol, jabón y agüita. Chau, chau.